Hola, vamos entonces con documentos comerciales cheques, en esta ocasión clasificación de cheques. Recordemos entonces que el cheque es una orden de pago pura y simple librada contra el banco en el cual el librador tiene fondos depositados en su orden en cuenta corriente bancaria o está autorizado para girar en descubierto. Aquí tenemos el modelo de cheque y vamos con la clasificación de los cheques. Los cheques se pueden clasificar según el vencimiento, es decir, a fecha, se paga el mismo día de emisión, o bien diferido, se emite en una fecha y se paga a plazo, que es lo más común. Pueden ser emitidos al portador, a la orden, no a la orden, cruzado o certificado. Cheque al portador. El cheque al portador lo cobra quien porta, es decir, se transfiere con la simple entrega. Puede dejarse el renglón en blanco o en su lugar escribir al portador. Fíjate que son pequeños detalles que vas a tener que tener en cuenta. En este caso, este es un cheque. Fíjate que tiene una sola fecha, la fecha de emisión, por lo tanto es un cheque a fecha. Es decir, se cobra el mismo día en que se emite. Y en donde está dada la orden de pago, páguese este cheque A, dice al portador, o bien se puede dejar en blanco, cualquiera que tenga este cheque en sus manos puede ir a cobrarlo al banco. El cheque a la orden lo cobra el beneficiario y no es necesario que figure la expresión a la orden. ¿Por qué? Porque en este cheque, si observas que también es un cheque a fecha, porque hay una sola fecha, la fecha de emisión, dice, pagues este cheque a Luis González a la orden. Puedo poner a Luis González a la orden o a Luis González, entonces está determinando con nombre y apellido quién es el beneficiario. Continuamos con el cheque no a la orden. Este lo cobra el beneficiario, pero no puede transferirse vía endoso. Fíjate entonces que la palabrita no implica que no se puede endosar. Es decir, en este caso, como ves, se trata también de un cheque a fecha porque tiene la sola fecha de emisión, por lo tanto la misma fecha de cobro, y dice páguese a Luis González, no a la orden. Esto quiere decir que no puede ser transferido vía endoso, solamente lo puede cobrar o depositar el señor Luis González. El cheque cruzado, quien lo recibe debe depositarlo en su cuenta corriente bancaria para cobrarlo. Aquí te muestro un modelo de cheque cruzado que la única característica que lo diferencia de los demás cheques son esas dos líneas paralelas en la parte superior izquierda. Esto quiere decir que yo puedo tener un cheque al portador, un cheque a la orden, un cheque no a la orden, todos los que venimos hablando, y ser cruzado. Esto quiere decir que no lo puedo cobrar por ventanilla, solamente tengo que depositarlo y para ello tengo que contar con una cuenta en el banco. El cheque diferido es utilizado como un instrumento de crédito, es decir, se puede endosar indefinidamente y podrá ser emitido en plazos de 30 a 360 días. Acá te muestro un ejemplo en donde observamos que hay una fecha de emisión y una fecha de pago. La fecha de emisión es el 30 de septiembre y el 20 de noviembre va a ser el pago de este cheque al señor Luis González. Si vos observas aquí, entonces tenemos un cheque diferido porque son dos fechas diferentes. ¿Qué puedo observar además de eso? De que está dirigido a Luis González. Es un cheque a la orden. Este cheque sí puede ser endosado. Si dijera no a la orden, no puede ser endosado. Cheque certificado. El cheque certificado es aquel cuyo importe ya ha sido reservado en el banco para su pago por 5 días aproximadamente. La certificación la hace el banco al dorso. En general se utiliza para operaciones de montos muy elevados, como por ejemplo las ventas de inmuebles. Entonces, quien recibe este cheque quiere asegurarse que realmente existan estos fondos depositados para poder ir a cobrar porque son de montos muy elevados. Entonces, en el dorso del cheque, el banco va a ser el que coloque un sello en el que dice que el presente cheque tiene los fondos suficientes acreditados en cuenta corriente por el término de 5 días. Esto es una garantía que se le ofrece a quien se le va a pagar con un cheque.
¿Cuánto tarda en un cheque en acreditarse en mi cuenta cuando es depositado? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa para poder disponer de dichos fondos? Del mismo banco y sucursal, la acreditación es inmediata. Del mismo banco, pero de otra sucursal, 48 horas. De otros bancos también demora 48 horas y del interior del país 72 horas. Esto es importante tener en cuenta porque cada vez que yo deposito un cheque, no quiere a su vencimiento, porque no lo voy a presentar antes porque no se puede, al vencimiento de la fecha yo lo voy a depositar, pero va a tardar según corresponde si es del mismo banco o de otra sucursal. Por eso es importante esta aclaración que hacíamos en la nota de crédito o en la boleta de depósito bancaria si el depósito es del mismo banco o de otros bancos. En cuanto a los tipos de endoso, son exactamente iguales que en el caso del pagaré. El endoso completo es en el que figura la fecha, nombre y firma del tenedor y nombre y número de documento del beneficiario. Es decir, entonces, que tenemos el completo y el blanco. El blanco es el que figura solamente la firma y documento del beneficiario. Aquí vemos un ejemplo de endoso completo en donde aparece el nombre, el DNI del beneficiario que está endosando al tenedor, que va a ser en este caso José García. En cambio, el endoso en blanco simplemente aparece la firma del beneficiario y el número de documento. Estas firmas van, por supuesto, en el dorso del cheque, en la parte de atrás del cheque. Algo muy importante que tenés que tener en cuenta también es, hoy por hoy, con el avance de la tecnología, son el llamado cheque electrónico. El cheque electrónico solamente lo pueden emitir los titulares de una cuenta corriente bancaria, es decir, reemplaza al cheque papel que estábamos hablando. Este cheque electrónico denominado e-cheque, los usuarios pueden hacer y recibir cheques generados a través de canales electrónicos. El cheque electrónico es una innovación promovida por el Banco Central de la República Argentina para simplificar las operaciones y reducir los costos. Es decir, tienen la misma función, la misma finalidad que el cheque papel, nada más que se hace de manera electrónica. Entre las principales ventajas del e-cheque se destacan la simplificación del operatorio de emisión, endoso, negociación y circulación en general a través de canales digitales. Los endosos son sin límite. La reducción de costos operativos en comparación con el cheque tradicional, la mayor seguridad y efectividad, la reducción de motivos de rechazo. Con esto el Banco Central reafirma su compromiso con la adopción de medidas destinadas a fomentar la modernización de los sistemas de pagos y brindarle mejor calidad al sistema financiero. Llegamos al final de la clasificación. Toma nota de lo visto, presta mucha atención a las diferencias que existen en la clasificación de cheques. ¿Qué vas a agendar para la próxima? Prepárate para el juego de los 7 errores o de las diferencias que vas a tener que identificar en cada uno de los documentos comerciales que te presente. Hasta la próxima.